Comienza el acto. Señores claustrales, pueden sentarse y cubrirse. Tiene la palabra la señora secretaria general para exponer el resumen de la memoria del curso académico. Rector magnífico, ilustrísimo señor director general de Universidades de Castilla y León, rectores magníficos de las universidades de Burgos, León, Pontificia, Europea Miguel de Cervantes y vicerrector de Salamanca, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, comunidad universitaria, señoras y señores. Con la venia. Corresponde a esta Secretaría General presentar en este acto la memoria del curso académico que acaba de finalizar. Esta memoria es el enunciado en cifras, datos y fechas del trabajo realizado por profesores, estudiantes y personal de Administración y Servicios de la UBA en los meses del curso que acaba de concluir. La brevedad exigida en este acto hace imposible hacer justicia al ingente trabajo desarrollado y a las muchas ilusiones que ha puesto en ello buena parte de la comunidad universitaria. La inauguración del curso académico 2013-2014 tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad el día 19 de septiembre. El catedrático de Química Inorgánica, el doctor Pablo Espinet Rubio, pronunció la lección inaugural titulada La mirada de Zenón. A continuación se entregó el premio del Consejo Social obtenido por el doctor Jesús María Sanz Serna, catedrático de Matemática Aplicada de la Facultad de Ciencias de la UBA. También, según es tradición, se entregaron los diplomas a los alumnos que obtuvieron premios extraordinarios de doctorado, grado, máster, diplomatura y licenciatura. Al cumplirse los plazos dispuestos por los estatutos, se celebraron elecciones para la renovación del claustro universitario y de rector, siendo elegido el catedrático de Química Inorgánica, el doctor Daniel Miguel San José. En presencia del consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, el día 12 de junio del presente año, fue investido con los atributos rectorales y juró el cargo para el que fue nombrado por Acuerdo 52-2014 de 5 de junio. Un día después lo hicieron los integrantes del equipo rectoral en sus respectivos cargos. En este punto quiero dejar constancia de mi agradecimiento a mi antecesor en el cargo, don Luis Antonio Santos Domínguez, por su buena disposición en el traspaso de poderes. La Universidad de Valladolid contó para el desarrollo de sus actividades con un presupuesto de 178.489.197 euros, una cifra que supone una reducción del 1,31% respecto a la del ejercicio anterior. Como en los ejercicios pasados, esta circunstancia ha obligado a extremar las medidas de austeridad, intentando reducir en la medida de lo posible el impacto negativo en aquellas actividades prioritarias como son la actividad docente e investigadora, incluso con atención a la modernización y mejora de la gestión. El personal al servicio de la universidad ascendió a 3.546 personas, 2.450 profesores y 978 miembros del personal de Administración y Servicios. La matrícula total del curso fue de 24.353 estudiantes, tanto de estudios de grado como de licenciatura. De esos, 4.869 corresponden a estudiantes de nuevo ingreso, 1.024 alumnos de másteres oficiales y 1.229 a alumnos del tercer ciclo. Estos estudiantes realizaron 3.237 prácticas en empresas gestionadas por el área de empleo y empresa, lo que sigue representando la cifra más alta desde que se realizan las prácticas externas en la Universidad de Valladolid. El incremento en términos porcentuales fue de un 61,53% respecto al curso 2012-2013. En el ámbito de docencia es preciso destacar la implicación de profesorado y PAS en el diseño y puesta en marcha de numerosos proyectos de innovación docente, lo que contribuirá a mantener a la Universidad de Valladolid en lo más alto de las clasificaciones de calidad docente y a generar procesos significativos de enseñanza-aprendizaje por un lado y el desarrollo profesional docente por otro. Estos datos ponen de manifiesto el dinamismo que tiene en nuestra comunidad universitaria la actividad docente y la generosidad de todo el personal de la UBA, ya que si bien los proyectos incluyen en general a los profesores, en algunos también han participado el PAS y los alumnos. En el área de Relaciones Internacionales, la UBA ha enviado a 801 estudiantes dentro del marco del programa Erasmus
y ha recibido 676, a los que hay que añadir 21 estudiantes visitantes y 30 estudiantes becados para la realización de distintos estudios de máster y doctorado en el marco de los programas de la Fundación Carolina, becas MAECID y becas UBA Banco Santander, además de los 74 becarios que han venido en el marco de los proyectos de Erasmus Mundus coordinados por la UBA para la realización de estudios de máster y doctorado. Destaca la incorporación de 3 estudiantes procedentes de Brasil dentro del programa Ciencias sin Fronteras y 9 estudiantes del programa Pernambuco. La Universidad de Valladolid recibió en su centro de idiomas 1.815 estudiantes que asistieron a los distintos cursos ofertados en el ámbito de la lengua y la cultura española. El Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid ha continuado impartiendo con notable éxito todas sus clases de idiomas de inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, chino y árabe. La UBA ha continuado la puesta en marcha de los nuevos doctorados regulados iniciados el curso anterior. Se han implantado un total de 26 programas de doctorado, de los cuales 21 han tenido matrícula a este curso. Se han presentado 3 nuevos programas que ya tienen resolución favorable del Consejo de Universidades y que se ofertarán en este curso. Del total de estos 29 programas, 17 son de la UBA y 12 en cooperación con otras universidades, 4 de ellos coordinados por la UBA. En 2013 se han defendido 217 tesis doctorales frente a las 206 del año pasado. A lo largo del 2013 se ha finalizado la construcción del edificio Lucía, la lanzadera universitaria de centros de investigación aplicada, que además de dotar a la universidad de una infraestructura funcional para la investigación científica aplicada, servirá de referencia en eficacia energética y arquitectura sostenible. Asimismo, se ha desarrollado el proyecto para la calefacción del distrito del campus de Valladolid, que supone una importante apuesta por el control de la huella de carbono a través de una notable reducción de emisiones de CO2, así como de la dependencia energética, en clara sintonía con las nuevas directrices europeas. La Universidad de Valladolid, consciente de las dificultades económicas por las que atraviesan algunos de nuestros estudiantes, ha realizado con fondos propios y en la medida de sus posibilidades algunas acciones para paliar esta situación. Una de ellas es la concesión de 325 becas de las 2.162 solicitadas de ayuda al estudio, por un importe máximo de 1.000 euros cada una para el pago de matrícula. La segunda de las medidas ha sido las 34 ayudas para estudiantes de la universidad en situación de emergencia, de las que se habían solicitado 49, con una cuantía de 700 euros. Se han concedido un 20% de becas más que el curso pasado. La UBA considera sus iniciativas culturales y proyectos en la sociedad como una parte esencial de sus fundaciones. Por ello, el Centro Buendía ha coordinado la realización de un total de 76 cursos en los 4 campus de la Universidad de Valladolid, en los que han intervenido 238 profesores y se ha contado con 3.780 asistentes. Para el profesorado de la UBA se han realizado en el primer semestre 16 cursos a los que han asistido 392 profesores. A lo largo de este curso, tanto el MUBA como la Fundación Jiménez Arellano Alonso han aumentado significativamente también el número de sus visitantes. En Extensión y Cultura ha podido mantenerse, gracias al apoyo privado, tanto Universijazz como Estival, las 2 programaciones veraniegas de la universidad, con una larga tradición y con una gran variedad de artistas nacionales e internacionales. La Universidad Permanente Emilia Santos y el Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Junta de Castilla y León han continuado con su labor en el campo de formación permanente un año más, incrementando el número de alumnos un 3,5% la Millán Santos y un 7,89% el programa interuniversitario, es un tanto por ciento más que el curso 2012-2013. El Servicio de Deportes ha realizado diferentes programas deportivos, competiciones, cursos, actividades y eventos en los que han participado un total de 10.714 estudiantes, lo que supone un 40,12% de los alumnos matriculados. Los deportistas de alto nivel universitario han obtenido un total de 5 medallas de bronce en los Campeonatos de España Universitario 2014. Sonsoles Muñoz Baeza y Jonathan Gaveta López en atletismo, Marta Fernández Polo y Enrique Fernández Polo en bádminton y María Ramírez Redondo y Marta González Gato en tenis de mesa. Además, el alumno don Daniel Berna Manzanares, estudiante de la Escuela de Educación de Soria, se proclamó campeón del mundo universitario de golf por equipos y fue medalla de bronce en categoría individual. También hay que reseñar que el equipo de baloncesto masculino de la Universidad de Valladolid se proclamó campeón de la Liga EBA de baloncesto y posteriormente se proclamó campeón de la fase de ascenso a la Liga Adeco Plata, disputada en Valladolid en mayo del 2014. En el capítulo institucional, los órganos de gobierno y administración han desarrollado una importante actividad en este curso académico.
En el Consejo Social hay que señalar el relevo producido en la presidencia del Consejo Social de don José Vicente de los Mozos, presidente director general de Renault España, por don Gerardo Gutiérrez Fuentes, consejero delegado del Grupo Farmacéutico Gadea, a mediados del curso académico. Este órgano se reunió en sesión plenaria y en comisiones en 22 ocasiones para desempeñar las competencias que le atribuye la legislación. En este sentido, hay que destacar la aprobación de las normas de progreso y permanencia de los estudiantes de la Universidad de Valladolid, que entrará en vigor este curso académico. El Pleno del Claustro Universitario celebró 4 sesiones. En ellas, la comunidad universitaria pudo conocer y debatir las directrices generales de la política docente e investigadora, además de los informes del rector sobre distintos aspectos de la actividad universitaria y de su gestión. En sesión celebrada el 2 de diciembre se procedió a la votación nominal y secreta de la propuesta de estatutos, no alcanzándose la mayoría cualificada requerida, por lo que no fueron aprobados. El Consejo de Gobierno celebró 8 sesiones plenarias, además de las reuniones previas con las comisiones delegadas y de su comisión permanente, abarcando las más variadas directrices de la política docente e investigadora. La Universidad, con motivo de la celebración de la fiesta de nuestro patrón, San Nicolás de Bari, rindió homenaje a 142 nuevos doctores que defendieron sus tesis doctorales durante el curso anterior. El acto se inició con la intervención de la doctoranda doña Susana Álvarez Álvarez, de la Facultad de Traducción e Interpretación. En la festividad de Santo Tomás de Aquino, la Universidad honró a los profesores y personal de Administración y Servicios, acreedores de las placas e insignias por los servicios prestados en esta institución. Se otorgaron 52 placas de la Universidad a quienes se jubilaron en situación de servicio activo o fallecieron desempeñando en activo funciones en la institución. También se impusieron 68 insignias de plata a profesores y miembros del PAS que cumplieron 25 años de servicio en la UBA y, por otro lado, 36 recibieron la insignia de plata dorada por haber cumplido 35 años de servicio prestado. En el capítulo de honores y distinciones cabe destacar la concesión de doctor honoris causa al doctor Ahmad Matelar y doña Michelle Matelar a propuesta de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, y de Fernando Valdés Dalré a propuesta de la Facultad de Derecho y don Evandro Agazzi a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras. El acto de investidura se celebrará durante este curso. Durante el presente curso, un elevado número de profesores y estudiantes han visto reconocido especialmente su trabajo con la obtención de algún premio, honor o distinción. Y así, don Fernando Tejerina ha obtenido el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica en su edición de 2013. Don Javier Álvarez González, catedrático de Farmacología, ha sido galardonado con el Premio Científico de la Agrupación Mutua Aseguradora y el Premio Haddon de la Sociedad Internacional ICAT, otorgado en Australia. Don Vicente Aguilarte, catedrático de Derecho Civil, ha sido nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial. Don Ángel García Sanz, recientemente fallecido, obtuvo el premio a la trayectoria académica otorgado por el Consejo de la Asociación Española e Historia Económica. Los premios de responsabilidad social se han entregado a 2 miembros del PAS, don Javier Ramos y don Fernando Rodríguez, y a la investigadora doña Rebeca Corralejo y la estudiante doña Beatriz Martínez. La Biblioteca de la Universidad de Valladolid ha conseguido el sello 200 de compromiso de excelencia por el sistema de gestión bibliotecaria, lo que equivale a obtener 2 acreditaciones. Una otorgada por el Club de Excelencia de Gestión en el ámbito nacional y un segundo sello, el europeo, el FQM, lo que la convierte en la única biblioteca universitaria de Castilla y León que tiene en estos momentos dicho reconocimiento y una de las pocas en España en alcanzarlo. La profesora doña Piedad López Romero, de la Facultad de Ciencias del Trabajo, ha recibido el Premio Nacional de la Seguridad Laboral de 2013, otorgado por la Asociación Profesional de Técnicos de Seguridad Laboral de Castilla y León. Don Gonzalo César Gutiérrez Tobal ha sido galardonado con el primer premio de la Young Research Competition, llevada a cabo en el marco de la 13ª Conferencia Mediterránea de Ingeniería Informática Médica y Biología. Don Víctor Pérez Álvarez ha recibido el premio Percy Dawson de 2013, que concede la entrevista especializada en el estudio y el patrimonio relojero Antiquarian Horology. El Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la UBA, en colaboración con la empresa Aquology, ha recibido el Premio Nacional Honor Award. Los premios de investigación del Consejo Social 2013 han recaído en la modalidad de departamentos, institutos universitarios y grupos de investigación en el Grupo de Ingeniería de Procesos a Presión dirigido por la doctora María José Cocero, mientras que en su modalidad de empresas e instituciones el premio ha sido para la empresa Agroseguros. El Servicio de Deportes de la UBA ha concedido la insignia a don Santiago Toribio, responsable del Servicio de Deportes de esta universidad desde 1986 hasta 2012.
Y, por último, don Darío Álvarez y don Miguel Ángel de la Iglesia han sido galardonados con el premio Piranesi. A los aquí mencionados deben añadirse los profesores que han promocionado en la carrera universitaria obteniendo las acreditaciones correspondientes de las agencias de evaluación de la calidad, así como los numerosos premios obtenidos por estudiantes y profesores de nuestra universidad por sus expedientes académicos, proyectos fin de carrera o trabajos en el campo de la I+D+I o en el deporte. A todos ellos, desde aquí, la universidad quiere hacer pública manifestación de su felicitación. Para finalizar, la universidad quiere un año más recordar en este acto a todos los profesores, estudiantes fallecidos durante el curso que acaba de concluir. Don Diego García, alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Don Santiago Hidalgo Alonso, profesor de la Escuela de Magisterio y exvicerrector del campus de Segovia. Don Ernesto Pedraz Peñalba, catedrático de Derecho Procesal. Doña Nicole Dacos, doctora honoris causa por esta universidad. Don Ángel García Sanz, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Doña Isabel María López Martín, profesora de la Escuela Superior de Ingenierías Industriales. Y, muy recientemente, doña Alba Francisca San Millán, alcalde, estudiante de Ingeniería en el campus de Palencia. Hasta aquí la memoria del curso académico que acabamos de concluir, que no es sino un pequeño reflejo del trabajo que día a día realizamos en esta institución para la sociedad a la que servimos. Muchas gracias, señora secretaria general. A continuación tiene la palabra el profesor doctor don Emilio Ridruejo Alonso para pronunciar la lección inaugural. Con la venia. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Valladolid, excelentísimos y magníficos señores rectores, ilustrísimas autoridades, colegas del claustro universitario, señoras y señores. El erudito cordobés Ambrosio de Morales, en su discurso sobre la lengua castellana, citando a Cicerón, cuenta la historia de un estudiante de Lesbos llamado Tírtamos, alumno del Liceo de Atenas, que regateaba con una vieja vendedora del mercado y ésta se negaba a bajarle el precio, tildándole no sin sorna de extranjero. A Tírtamos le enfadó que le reconocieran como forastero, pero habiéndose quejado a la vieja, según Quintiliano, la vendedora contestó que lo creía extranjero pues por su exceso de apego con el aticismo, el dialecto de Atenas. Es posible que Tírtamos, en el regateo, hubiera revelado algún rasgo de su dialecto natal, el jónico de Lesbos, rústico y vulgar, sobre todo en su intento de ocultar su origen. Pero también es posible que Tírtamos hubiera utilizado un registro demasiado elevado. Al fin y al cabo, Tírtamos cuidaba su expresión hasta el punto de que sus maestros, Platón y Aristóteles, lo llamaban Teofrasto, el que habla como un dios. Teofrasto, además de autor de más de 200 obras, fue el sucesor de Aristóteles en el Liceo. Bien, fuera como fuera, el estudiante lesbiano no hablaba en el mercado como hubiera debido. Y ello hace que nos preguntemos en qué consiste hablar bien o hablar mal una lengua. En un artículo clásico de 1927, Leonard Bloomfield se hacía esta misma pregunta referida al inglés. ¿En qué consiste hablar bien o mal el inglés? Observa que muchas de las incorrecciones lingüísticas se apartan de lo enseñado por la escuela. También sucede que una parte importante de lo que se considera característico del hablar mal son rasgos dialectales. Si yo empleara en español formas como me se ha caído el vaso, o si tendría dinero me compraría un yate, o esto es patú, nos encontraríamos justamente ante estos supuestos. La solución no le convence a Bloomfield. En una comunidad lingüística pequeña, sin variaciones dialectales, en las que no hubiera ni escritura ni escuelas, no debería hablarse ni bien ni mal, sino siempre de una manera uniforme y neutra. Y decide comprobarlo. Estudia una tribu india, los Menominee. Estos eran, hacia 1927, un pueblo de Wisconsin de unas 1.700 personas, sin escritura y sin dialectos.
Sin embargo, los hablantes del menominee emitían claros juicios sobre la corrección y la incorrección lingüística. Una dama, Nube Roja, tenía un menominee muy correcto y elaborado. Su marido, Tormenta Presente, un chamán, utilizaba formas a veces arcaicas. Pájaro Halcón, una sintaxis incorrecta, y así sucesivamente. Entre los menominee hay una norma que alcanza a todos los niveles de la construcción lingüística. A partir de sus datos, Bloomfield establece con claridad: por acumulaciones de superioridad, de posición y de carácter, se considera dentro de un grupo social que unos hablantes son mejores modelos de habla que otros. Los que dicen estas personas es lo que se considera lo correcto. Poco después del estudio de Bloomfield, Habranek, un lingüista checoslovaco, de forma muy parecida presenta la norma como el resultado de un vínculo que todo hablante establece entre los mensajes de los demás y los suyos propios, entre su actividad lingüística y la de los otros. Viene a ser la conciencia de cada hablante sobre cómo ha de ser su actividad lingüística a partir de los modelos de los demás. Ello quiere decir que la norma tiene siempre una vertiente social. Habranek profundiza en esta segunda vertiente de la norma, la social, que es la que permite fijar una serie de prescripciones de carácter público. Es la norma externa. Cuando la norma está codificada en gramáticas académicas o escolares, en diccionarios, en tratados de ortografía, entonces deja de ser algo estrictamente surgido de la mera actividad lingüística de cada hablante y pasa a ser algo que se impone desde afuera. Este hecho, la capacidad de imponer la norma externamente, puede y da lugar a conflictos. Un vallisoletano quizá no vea transgresión alguna en el leísmo de cosa, pues ve que es una construcción que se utiliza sin reserva por sus familiares, por sus profesores, por los políticos. Pero este uso va contra los preceptos normativos generales del español y fuera del ámbito local llama la atención y conlleva su censura tanto como la que supone entre nosotros el empleo de formas como me se ha caído el vaso. En las lenguas siempre existe variación en cada uno de los elementos que las constituyen. El origen está en el cambio lingüístico, connatural a todas las lenguas, y la variación se produce cuando los cambios alcanzan a una parte geográfica o social de esa lengua, pero no a la totalidad. Cada uno de nosotros llega a identificar rasgos lingüísticos propios de grupos procedentes de otras regiones. Reconocemos, evidentemente, a un andaluz o a un canario. Y en una sociedad extensa como es la nuestra, cada individuo distingue rasgos de otros grupos que le pueden ser ajenos. Un habla más rústica, peculiaridades de los jóvenes o incluso del otro sexo. Hay variaciones que dependen de la situación. El hablante tiene que saber qué registro utilizar en una lección formal como esta y ha de saber que no puede ser el mismo que usaría en una charla familiar o en el regateo de un mercadillo. Al fijar la norma en una comunidad lingüística, lo que se hace esencialmente es seleccionar algunas de estas posibles variantes, fijándolas de manera estable y uniforme como modelo que hay que seguir, a la vez que otras, consideradas como no adecuadas, pasan a ser arcaísmos o formas estigmatizadas. Aiga, truje, ayer cantemos. Para la selección de cada una de las variantes, los criterios utilizados son muy complejos. En 1925, el lingüista sueco Jespersen enumeraba hasta 6 criterios diferentes. De ellos, los más importantes se refieren a la elección de un determinado dialecto y de una variedad social. Volvamos por un momento a Tírtamos, al estudiante de Lesbos. Hemos sugerido que lo que en su manera de hablar lo identificaba como forastero podía ser sus rasgos dialectales. Si el joven empleaba un dialecto jónico, este dialecto para un ateniense, incluso para una vendedora del mercado,
resultaba vulgar, rústico, extraño. En la época que estudió a Teofrasto, una koiné fundada sobre el dialecto ático era la norma que se empleaba en Atenas, que se enseñaba en la escuela, se utilizaba en la administración y era la propia de la variedad literaria. Un proceso similar de fijación de la norma mediante la selección de un dialecto es lo habitual. Entre las hablas que surgen en la Europa medieval se va produciendo la selección de unos dialectos frente a otros. Si nos atenemos a lo que sucede en la península ibérica, entre los siglos VIII y IX, diversas hablas van diferenciándose progresivamente por todo el norte. Estas hablas comienzan a reflejarse en textos escritos a partir del siglo siguiente. Hay testimonios de breves textos particulares, como la conocida Noticia de Quesos de León, después otros de mayor importancia en documentos oficiales o incluso en obras literarias. La disputa de Elena y María presenta rasgos del leonés, la crónica de San Juan de la Peña del aragonés. Sin embargo, distintos factores hacen que las normas del leonés y del aragonés decaigan y sean reemplazadas por la fijación elegida para el castellano. Desde 1200 aproximadamente para el leonés y a partir de 1400 para el aragonés, el contacto con el castellano, de mayor peso demográfico y económico, de mayor prestigio cultural, hace que se acepte como norma la correspondiente al castellano, con seguridad sobre la local de Toledo. Es esta variedad la que se codifica en obras como la gramática o los vocabularios de Nebrija. Si en la fijación de una norma como la del español el proceso llevó siglos y tuvo vicisitudes muy diversas, con frecuencia, en virtud de necesidades políticas o comerciales, se exige una norma externa, al menos, que se construya rápidamente, sin suficiente tradición. Ha sucedido así en Asia, en Indonesia, en Malasia, en África, pero también en Europa, en Noruega, en Eslovaquia, etc. En un ejemplo muy cercano, el del vasco, ha sido muy relevante la selección entre las variantes geográficas. Se trata de una lengua con dialectos muy marcados. A principios del siglo XIX, Resurrección María de Azcue defendió la utilización normativa del guipuzcoano, el dialecto más difundido. Su propuesta tuvo escaso éxito, pero en 1968 un lingüista, Luis Michelena, elaboró un plan de construcción de una norma que, aceptada por la Academia Vasca, dio lugar a la actual norma generalizada llamada Euskera Batua. Esencialmente, es una norma que integra distintos componentes de toda la variedad de dialectos. Si un criterio relevante en la selección normativa es la elección de un dialecto, también lo es la de una variedad social. En tal supuesto, es obvio que la variedad elegida será la empleada por los grupos de mayor poder y prestigio social. Por el contrario, se rechazarán las variantes de los grupos más postergados, algo que hace mucho tiempo ya fue observado en un estudio en la ciudad india de Jalapur. Se vio cómo se rechazaban las variantes de la casta de los parias, de los intocables. A veces lo que se selecciona son solo productos de una élite cultural, generalmente es de cultivo literario. Ello es lo que sucede en la Grecia antigua, pero también lo que se preconiza en la España del siglo XVIII. Y una característica de los textos literarios es que quedan congelados con respecto a la evolución que experimenta la lengua y, en consecuencia, pueden ser arcaicos. Esto no es ningún obstáculo para que sirvan de modelo, más bien lo contrario, de forma que la antigüedad o la tradición configuran muchas veces la norma preferida. Sea cual sea el criterio elegido, el registro de una variedad por escrito funciona como un instrumento decisivo. Solo se escribe aquello que se considera prestigioso y correcto. La escritura por sí misma configura un registro que ya no es simplemente el coloquial, sino que ocupa un estatus superior. Por esta razón, en la Europa medieval, la fijación de una norma para las hablas resultados de la evolución del latín se realiza precisamente cuando sus productos se escriben. Y si la escritura recibe el apoyo de la administración pública, aún se potencia más su capacidad normativa.
pronto se extiende a otros ámbitos. Es lo que sucede en la época de Fernando III el Santo o Alfonso X. Es más, cuando la escritura alcanza difusión a través de la imprenta, desde finales del XV, este instrumento es un recurso aún más importante en el establecimiento de la norma. William Caxton, un impresor afincado en Londres a partir de 1476, es la figura más relevante en la elección de variantes para el inglés de la época. Esas variantes se perpetúan, algunas de ellas, hasta la actualidad. La impresión de la Biblia traducida por Lutero es el fundamento de la norma culta del alemán. Pero ¿quiénes? ¿Qué instituciones, qué entidades tienen la capacidad para fijar e imponer la norma? En Occidente, los filólogos alejandrinos fueron los protagonistas mediante la enseñanza a partir de modelos clásicos. Filetas de Cos, Aristarco de Samotracia, el comentador de Homero, Apolonio Díscolo y sobre todo Dionisio el Tracio crean la técnica. Hay que partir de los modelos literarios y depurarlos. El procedimiento pasa a Roma, donde se expone y se desarrolla por Quintiliano. Según este autor, la norma ha de tener como base el uso de los hablantes, pero ha de ser filtrado a través de lo que opinan las élites cultas, y sobre todo en virtud de la excelencia de sus productos literarios. Habitualmente, las obras literarias apreciadas son la base para la norma. En otros casos, puede sorprender mucho la diversidad de los agentes normativos. A veces son instituciones económicas, como la Shell Oil Company o incluso la Cámara de Comercio de Singapur. Ambas instituciones fueron decisivas en la selección de variantes para el malayo. Los misioneros españoles y portugueses, a partir del siglo XVI, son decisivos. Escriben artes gramaticales, vocabularios y también confesionarios y doctrinas, y registran por escrito textos que posteriormente han servido como modelos para numerosísimas lenguas en América, en Asia e incluso en África. Al redactar tales obras, los misioneros han de decidir no solo la representación gráfica, también han de elegir variedades dialectales o sociales, como hacen con respecto al náhuatl, y han de admitir o rechazar extranjerismos. El caso más extremado de purismo es el de un jesuita, Antonio Ruiz de Montoya, en su vocabulario de la lengua guaraní de 1640. Restringe absolutamente toda introducción de hispanismos y de latinismos y habilita, mediante calcos semánticos, voces del guaraní. Bien, compartir una misma norma es siempre un factor de cohesión social. Por ende, el control de la norma supone un instrumento útil para dirigir y afianzar los vínculos que configuran una unidad política y social. A partir del Renacimiento, la lengua se convierte en un poderoso elemento de refuerzo del poder. En Francia, ya durante el reinado de Francisco I, fue promulgado el decreto de Villiers-Cotterêts sobre el francés. Pero es bajo el gobierno del cardenal Richelieu cuando se configura lo que ha sido el instrumento político más destacado de control de la norma lingüística, la Académie Française, de 1635. Las academias, creadas en Italia, no eran inicialmente sino reuniones de literatos eruditos que trataban sobre cualquier tema cultural, sobre todo literario. La primera academia lingüística, la de la Crusca Florentina, de 1585-82, se constituía como esa reunión de eruditos que preconizaba Quintiliano, sobre todo para elegir la lengua literaria en una Italia enormemente fragmentada en dialectos. Pero la Crusca era todavía un grupo de particulares, sin ningún apoyo oficial. Y lo que hace Richelieu en Francia es elevar una entidad de ese rango a el de institución oficial, atribuir a sus decisiones la categoría de prescripción social y legal, sencillamente como un instrumento más de su programa de centralización política.
El ejemplo francés es seguido en España en 1713, en Suecia en 1839, en Hungría en 1830, etcétera, etcétera. En otros países el proceso de fijación de la norma con el mismo objetivo fue diferente. En la Inglaterra del siglo XVIII hubo muchos escritores como Milton, Defoe, Swift, que pedían la creación de una institución similar a la Académie Française. Pero había conflictos bélicos con Francia y estos conflictos impidieron copiar la institución vecina. Simplemente fue adoptado el modelo de habla de un grupo social dominante y fue codificado y difundido por algunos particulares. En el vocabulario, el primero que desempeña este papel fue Samuel Johnson en 1735. En la gramática, obras como del obispo Laud de 1762. Después, en Estados Unidos, esta función la representa la obra de Webster, Errors of Grammar, inicialmente de 1798. Las academias suponen el monopolio y la unificación de la norma prescriptiva. Además, el modelo académico está apoyado por la autoridad política, no solo en cuanto a protege a las instituciones y respalda y les concede prestigio social a sus miembros, incluso en la actualidad, sino también como una institución legal. Las normas ortográficas de la Real Academia Española fueron oficiales durante el reinado de Isabel II, en 1844. En la Ley Moyano, de 1857, se preceptúa su enseñanza, pero curiosamente, lo que son las vicisitudes políticas, las normas ortográficas se suspenden durante la Revolución de 1868. Sin embargo, un grupo reducido de individuos, como los que constituyen las academias o los que escriben obras gramaticales o diccionarios, no pueden servir de modelo en una sociedad extensa, sencillamente porque sus realizaciones y juicios lingüísticos no pueden llegar más que a un ámbito muy reducido. Por eso el modelo académico solo tiene validez si se apoya en otro o en otros sistemas. De ello, evidentemente, el más obvio es el de la escuela, la enseñanza entendida en todos sus niveles. Mientras que tradicionalmente se ha atribuido a la escuela esa misión de transmitir la norma aceptada, recientemente se han puesto en algunos reparos a su enseñanza. Algunas corrientes educativas de raigambre rusoniana defienden evitar en la enseñanza cualquier imposición, porque puede coartar el desarrollo del niño o del adolescente. Y entre esas imposiciones que tratan de evitar se incluye la de la norma lingüística. Especialmente si la enseñanza tiene lugar en ámbitos geográficos en los que hay una marcada discordancia entre los aspectos normativos de la comunidad y la norma externa que se enseña. Mi opinión es radicalmente contraria. La existencia de una norma lingüística es connatural a toda comunidad de hablantes. Y si un hablante no pertenece a la élite social y no recibe como modelos normativos los más prestigiosos, asumirá otros que pueden ser discordantes, los de su entorno familiar o social. Los hablantes nacidos y criados en grupos privilegiados alcanzarán de manera natural y fácil los modelos más cultos, que son los de sus familiares y próximos, de tal manera que su dominio de la norma será claramente no un obstáculo, sino una ventaja social. De ahí la importancia de la escuela como correa de transmisión de la norma, y de ahí que solo cuando funcionan bien, solo entonces los modelos normativos quedan al alcance de toda la sociedad. Junto a la escuela, en las sociedades modernas, hasta ahora, se han dado las circunstancias propicias para que otro agente intervenga decisivamente. Son los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social tienen prestigio y permiten un fácil acceso a los productos lingüísticos. Los mensajes de los periódicos, de la radio, de la televisión, son recibidos diaria y reiteradamente por una cantidad de individuos muchísimo mayor que la que formaba el auditorio que en toda su vida pudiera haber tenido el orador más afamado o los lectores del más destacado escritor. Los dos sistemas, la escuela y los medios de comunicación, no están aislados, sino todo lo contrario. Los medios colaboran con el modelo educativo, no se apartan de él, no introducen innovaciones
y esto es lo que los hace singularmente efectivos. Ello es cierto, pero en el momento actual este panorama cambia muy rápidamente, con innovaciones importantes y de gran trascendencia. Junto a los medios tradicionales aparecen con una fuerza y una rapidez vertiginosa otros nuevos, los informáticos. De una parte, su potencial para crear modelos lingüísticos es enorme. Se dice que el número de palabras enviadas en mensajes electrónicos cada 3 meses supera a la cantidad total incluida en todos los libros desde la invención de la imprenta. En los medios informáticos hay una interacción mucho más fluida entre los interlocutores, que son muy diversos y muy numerosos, pero no se puede advertir bien cuáles son la élite, cuáles tienen o no tienen prestigio social. Es decir, resulta muy difícil transmitir a través de los medios informáticos modelos lingüísticos prestigiados. La norma es difícil de prestigiar y se mezcla con una gran cantidad de hechos anómalos. Por otra parte, la inmediatez y lo efímero de los mensajes tampoco facilita una censura de las posibles transgresiones. En las lenguas, en todas las lenguas, el cambio es consustancial a su funcionamiento. No son sino instrumentos de comunicación que tienen que adaptarse a las necesidades siempre renovadas de sus hablantes. Y el cambio necesariamente también afecta al componente normativo. Si la norma resulta de tomar como modelo a individuos prestigiosos, cambiará la norma cuando esos hablantes introduzcan modificaciones. Pero también cambiará la norma cuando sean otros individuos los que gocen de la fuerza social para imponerla. Por eso el cambio de la norma puede ser simplemente el cambio en la elección de un dialecto o de una variedad social. Si nos fijamos en la historia del español, advertimos un hecho sorprendente. El sistema fonológico descrito en la gramática y en la ortografía de Nebrija de 1492 y 1517 respectivamente es, en esencia, el mismo sistema fonológico de toda la Baja Edad Media. Según Nebrija, pues se aspira a la H inicial, se diferencia entre B y V, o, lo que es más importante, hay 3 órdenes de sibilantes sordas y sonoras. Sin embargo, cuando en un poco más de un siglo el gramático francés Houdin escribe la segunda edición de su Grammaire del español en 1612, han desaparecido todas esas oposiciones preexistentes. La descripción es la pronunciación moderna, prácticamente. ¿Cómo es posible que en poco más de un siglo tuviera lugar un cambio tan drástico? Lo que sucede, probablemente, es que la pronunciación moderna del castellano era más antigua de lo que nos mostraba Nebrija, e incluso más antigua de la ortografía medieval generalizada. Había una variedad norteña, desde Cantabria hasta el Duero, y lo que sucede en el siglo XVI es que esa variedad, restringida antes a un territorio y considerada vulgar, emerge considerada como prestigiosa. Hay, en suma, un cambio en la norma que resulta de una nueva selección dialectal. La selección normativa de un dialecto, como tiene lugar en el siglo XVI, pues no fue reflejada exactamente por los autores. Muchos autores como Lope, Quevedo, Delicado, siguen considerando que la variedad de Toledo es la más prestigiosa. Sin embargo, probablemente es un tópico literario, porque lo que hablan los cortesanos en Valladolid primero y en Madrid después es lo que se impone, lo que la Real Academia selecciona en el 18, y todavía en 1923 un lingüista nacido en Nuevo México, Aurelio Macedonio Espinosa, cuando se pregunta cuál es el mejor español, pues defiende la primacía de esta variedad del norte de España. La selección normativa de un dialecto no siempre implica postergar otro. En ocasiones, por razones culturales, demográficas, políticas, el dialecto previamente seleccionado no es desechado. El resultado es una norma compleja, lo que se denomina norma pluricéntrica.
El carácter pluricéntrico de la norma es común a las lenguas más difundidas. El portugués tiene una academia en Lisboa y otra en Brasil. Para el inglés hay variantes normativas en Inglaterra, en Estados Unidos. Para el francés, en Canadá y en Francia. Para el alemán, con variantes sobre todo léxicas, en Alemania y Austria. En el caso del español, sin duda, la norma actual es pluricéntrica. No solo lo es en la pronunciación, sino también en otros muchos elementos de la gramática y del vocabulario. El reconocimiento de tal norma pluricéntrica aparece expresamente en la nueva gramática de la lengua española de 2009. Esta obra, ante el rechazo en ocasiones fuerte de la variedad septentrional de España, hace de la necesidad virtud y pretende no condenar o proscribir usos que se apartan del dialecto castellano, que ahora es minoritario. La asunción de una norma panhispánica no centralizada tiene el mérito de disociarla de nuestro español, el peninsular norteño, tradicionalmente dominante, pero esa norma que se preconiza puede llegar a ser casi una lengua franca que no corresponda a ninguna comunidad lingüística en concreto, algo que ya ha sucedido con el llamado inglés internacional. También los cambios sociales, políticos y religiosos pueden implicar cambios normativos. Puesto que la norma externa contribuye a la cohesión social, cuando ésta se rompe por la independencia de una comunidad, por divergencias religiosas, puede acaecer que la disolución de la norma vigente se convierta en un instrumento para reforzar la ruptura. Se plantea una norma nueva como un medio para alcanzar una lengua estándar diferenciada que fundamente, que apoye esa independencia religiosa o política. Un ejemplo puede ser el del Afrikaans, derivado del neerlandés llevado a Sudáfrica por los colonos holandeses del siglo XVII. A partir de 1875, ya con la independencia política, se establece una norma distinta del holandés y esa norma, desde 1925, se reconoce como lengua oficial de Sudáfrica junto al inglés. Mucho más rápidos han sido los cambios en Serbia, Croacia y Bosnia. En los años 80 del siglo pasado, los lingüistas describían en Yugoslavia una lengua, el serbocroata, con 3 dialectos muy poco marcados y, eso sí, con la utilización de 2 alfabetos, el latino y el cirílico. Pocos años después, en 1992, los problemas de la autonomía de Serbia y Croacia tienen su reflejo en la descripción del serbocroata, que se presenta ya como una sola lengua, pero con normas pluricéntricas. Hasta ese momento nadie, ningún lingüista, mencionaba el bosnio, que se incluía dentro del croata. Sin embargo, poco después, como consecuencia de la guerra y de los acuerdos de Dayton, no solo se reconoce una lengua, el croata, otra el serbio, sino también el bosnio, totalmente diferenciada de las anteriores. Si traspasamos estos procesos a la España de hoy mismo, no faltan lingüistas, precisamente los que mejor conocen el panorama sociolingüístico del catalán, que opinan que la secesión de Cataluña tendrá como consecuencia la aceptación de cambios normativos en el catalán de Valencia, de Baleares o de Aragón, de manera que con toda seguridad normas hasta ahora consideradas marginales pasarán a ser oficiales en esos territorios. Y así, cito, podría darse la paradoja de que dentro de un siglo un habitante del Vallés, Barcelona, y otro de la Marina Alta, Valencia, tuvieran que entenderse forzosamente en español. Procesos muy semejantes pudieron haberse dado después de la independencia de las colonias españolas de América. Sin embargo, tales movimientos fueron muy tenues. En los nuevos países americanos, durante todo el siglo XIX, coexisten con claridad 2 corrientes de pensamiento contrarias. Una, que es la representada por la figura destacadísima de Andrés Bello, que defiende la aceptación de la norma clásica del español y se propone facilitarla a los americanos, y la otra, la contraria, la que encabezan sobre todo algunos próceres argentinos de la generación de 1837,
Alberdi, Echevarría, Sarmiento. Estas corrientes secesionistas, exageradas todavía en 1900 por un argentino, Luciano Abelle, no tuvieron ningún éxito. Pero hay que señalar que resucitan periódicamente acompañando a movimientos nacionalistas americanos. También las religiones tienen tanta trascendencia o más en la norma que los factores políticos. La religión católica u ortodoxa ha sido decisiva en la elección del alfabeto latino o cirílico para varios pueblos eslavos. La religión musulmana o india ha determinado la composición léxica del urdu con numerosísimos elementos léxicos del árabe hasta dar lugar a su separación del hindi. La religión ha sido un factor muy destacado en la fijación normativa del suajelí. Entre los dos dialectos suajelís dominantes en el XIX se ha elegido como normativo el de menor cultivo literario. ¿Y por qué? Porque si tenía mayor tradición, esta iba vinculada al árabe y al islam, y esto lo hacía poco atractivo a los ojos de los europeos. Bien, hasta aquí hemos mostrado que la norma, ya sea fijada por instituciones públicas o sea simplemente construida por cada uno de nosotros, resulta de tomar como modelo los productos lingüísticos de hablantes prestigiosos. Pero, ¿qué sucede si un hablante no encuentra un modelo adecuado? Preguntemos, como en un concurso televisivo, a un hablante medio del español por una forma verbal poco utilizada. ¿Cuál es la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo yacer? Algunos nos dirán yazgo, otros nos dirán yazco, pocos yago. Simplemente lo que hacen los hablantes es recurrir a una regla productiva y partir de otras formas verbales que sí que conoce bien. Ha ensanchado la norma a partir de lo que conoce. Bloomfield advertía que en la tribu que estudió, los jóvenes, sobre todo, tenían muy mal menominí y no denominaban la norma porque introducían elementos del inglés. Y este hecho es habitual en comunidades bilingües en las que una de las lenguas desempeña las funciones sociales altas y otra las bajas. La norma de la lengua baja experimenta un proceso de degradación porque hay una ausencia casi total de modelos, dado que el prestigio social está naturalmente en la lengua alta. Este fenómeno no tiene lugar solo en el menominí, en otras muchas comunidades. Sin ir más lejos, es lo que ha sucedido en los dialectos asturiano-leoneses. Hablados en valles aislados, sin ninguna presión normativa durante siglos, en Somiedo, en Cabranes, en Parres, se generaliza la forma analógica del perfecto de caber, cabí, o en Candamo, conducí, producí. Esta evolución se repite en el español cuando ocupa la posición baja en situaciones de diglosia. En el español residual de la Luisiana, el llamado brule o isleño, llevado a ese territorio por colonos canarios a finales del XVIII, los descendientes de canarios simplifican todos los verbos irregulares del español o emplean el pronombre recto en lugar del oblicuo con preposición. De manera muy parecida, creo que hay que considerar el llamado Spanglish, es decir, el español hablado por hispanohablantes bilingües en Estados Unidos. Pero estas simplificaciones no solo se dan en situaciones de diglosia. Un examen, por superficial que sea, de la lengua que hablamos nosotros, nos revela que con cierta frecuencia, incluso en registros formales, tienen lugar fenómenos similares. En morfología, el empleo de la forma verbal como andó para el pretérito del verbo andar, la forma introducimos en lugar de introdujimos, que citaba aquí hace un año el profesor Spinet en el tango Cambalache, o el uso del morfo S para la segunda persona del mismo tiempo, amastes, la concordancia en plural de sintagmas habían muchos gamberros, o el uso del demostrativo masculino con nombres que comienzan por A, este agua, este hacha. Son anomalías que simplemente suponen la generalización de las reglas constructivas, y algunos de estos fenómenos, como el último citado, se dan incluso entre hablantes que en su comunidad son considerados prestigiosos, políticos, profesores, periodistas, etc.
Los cambios en la norma, como todos los cambios lingüísticos, no suponen en sí mismos ningún problema. Lo que hoy es anómalo, mañana será quizá normativo. Todo depende de la consideración social de aquellos que los introducen. El problema actual con respecto a ese tipo de innovaciones es otro. Las sociedades modernas, de redes muy difusas, no permiten advertir la existencia de élites. Los medios de comunicación social tradicionales han entrado en una difícil vía, creo que de decadencia. En estas circunstancias, la escuela queda casi como el único instrumento de transmisión de la norma. Y al menos entre nosotros, su éxito social en esta labor es muy discutible. La consecuencia es que sin modelos claros y con un sistema educativo poco eficiente, la norma externa no se domina fácilmente. Si ello se produce en nuestro entorno, en el que los rasgos dialectales son poco marcados y en el que los preceptos normativos no son próximos, piénsese lo que sucede en otras áreas dialectales y, sobre todo, en otras comunidades en las que, junto al español, existe otra lengua propia. Y la dificultad de dominar la norma externa tiene trascendencia. La norma lingüística es usada, como se ha hecho siempre, para mantener las distancias sociales, en definitiva, para limitar la movilidad e impedir la reducción de la desigualdad. Solo el refuerzo del sistema educativo puede solucionarlo, porque solo la escuela está en disposición de presentar e imponer los modelos lingüísticos, y solo mediante su adquisición se podrá alcanzar la equiparación entre hablantes de diferentes grupos geográficos y sociales. Y esta equiparación es imprescindible para facilitar la movilidad y, en definitiva, lograr una sociedad más justa. Gracias. Muchas gracias, profesor Ridruejo, por esta interesante y aleccionadora lección inaugural. A continuación, la señora secretaria general leerá el acuerdo del Consejo Social, otorgando el Premio Consejo Social 2014 a la profesora doctora María Isabel del Val Valdivieso. El jurado del Premio Consejo Social 2014 acuerda el Premio Consejo Social en su edición de 2014 concedérselo a la profesora doctora doña María Isabel del Val Valdivieso, catedrática de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, de quien el jurado ha valorado sus relevantes méritos docentes e investigadores y sus aportaciones al estudio medievalista del siglo XV castellano, centrado en la figura de Isabel la Católica. La señora secretaria general llamará a los alumnos premiados que subirán a este estrado para recibir los diplomas correspondientes. En primer lugar, premios extraordinarios de doctorado.
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, don Jorge Martín García. Escuela de Ingenierías Industriales, don Diego García Álvarez. Doña Raquel Lebrero Fernández. Y doña Esther de Paz Barragán. De la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, don Óscar González de Dios. Don Javier Prieto Tejedor. Don Gonzalo Vegas Sánchez Ferrero. De la Facultad de Ciencias, doña Irene Márquez Corbella. De la Facultad de Filosofía y Letras, doña Begoña Bernal Santaolalla. Don Francisco Javier Molina de la Torre. Don Ramón Pellitero Ondicol. Doña María Belén Pérez de la Fuente. Doña Victoria Recio Muñoz. Y doña Patricia San José Rico. Facultad de Medicina,
doña María del Carmen García Arévalo. Don Alberto López Miguel. Doña Silvia Rojo Rello. Y don Mario Ruiz García. Premios extraordinarios de licenciatura. Escuela de Ingenierías Industriales, don Diego Alonso Martínez. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, doña Belén Poza Merino. Facultad de Ciencias, don Daniel de la Fuente Benito. Don Sergio González Martín. Don Miguel Ángel González Pérez. Facultad de Derecho, doña María Paz de la Cuesta de los Mozos. Facultad de Filosofía y Letras, don Enrique Aguilera Barrios. Don Víctor Gutiérrez Sanz. Don Luis Alberto Leal Lara. Don Alberto Navarro Baena. Don Víctor Manuel Navarro Poncela. Doña Rebeca Blanca Píriz Martín. Don Sergio Pasalodos Requejo.
y doña Andrea Sánchez Vicente. Facultad de Medicina, don Carlos Corrales Benítez. Premios extraordinarios fin de carrera. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, doña Blanca Elvira Martín Díez. Doña Laura Román Rivas. Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, doña Natalia Molina Kesher. Escuela de Ingenierías Industriales, don Pablo Fernández del Campo. Doña María Buenaposada Gómez. Don Luis Ángel Burgoa de la Fuente. Don Samuel López Redondo. Y doña Nuria Sánchez Bastardo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, doña Ana Moretón Fernández. Y don Rubén Ruiz González. Premios extraordinarios de diplomatura. Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales y del Trabajo, don Alejandro Ramos Barrios. Premios extraordinarios fin de grado. Facultad de Educación de Palencia, doña Adela Cano Moral. Doña Laura de la Iglesia Atienza. Escuela Universitaria de Informática, don José Carlos Sancho Sanz. Escuela de Educación de Segovia, doña Estefanía Mencos Fernández. Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales y del Trabajo, doña Laura Belio Sánchez.
Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria, doña María Solaesa del Castillo. Escuela de Ingenierías Industriales, don Óscar Gutiérrez Gutiérrez. Doña Rocío Huerga Morán. Don Daniel López Frutos. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, don Alberto Hernández Cerezo. Facultad de Comercio, doña Leticia García García. Facultad de Educación y Trabajo Social, don Antonio Arroyo Badallo. Doña Susana Lorena Fernández Medina. Y doña Cristina Geijo Vega. Facultad de Filosofía y Letras, don Valentín Benavides García. Y don Alfonso Pisabarro Pérez. Premios extraordinarios fin de máster. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, don José Ángel García Rivera. Don Pablo Rivero Ibáñez. Don Miguel Ángel San Miguel Fermoso. Facultad de Educación de Segovia, doña Miriam Sonlleva Velasco. Escuela de Ingenierías Industriales, don Iker Irarte García. Don Juan Carlos López Neila. Don Rafael Alberto Méndez Romero. Don Alberto Romero Camacho. Facultad de Comercio, doña Mafalda Gómez Vega. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, don José Antonio Fuentes Merillas.
Facultad de Educación y Trabajo Social, doña Silvia García Ceballos. Don Víctor Valcárcel Delgado. Facultad de Filosofía y Letras, doña Yurima Blanco García. Doña Alba María García Fernández. Don Bernardo Alfredo Hernández Umaña. Y doña Isabel Santamaría Saiz. Y hasta aquí todos los premiados en esta edición. Es que no hemos nombrado, o es que no se encontraba en la sala, don Pablo Rivero Ibáñez, que no debía estar. Pues muchas gracias, felicidades a todos. Ilustrísimo señor Director General de Universidades de la Junta de Castilla y León, rectores magníficos de las Universidades de Castilla y León, rectores de la Universidad de Valladolid que hoy nos acompañan, vicerrectores, autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Buenos días a todos y muchas gracias por acudir a este acto solemne de apertura de curso 2014-2015 de la Universidad de Valladolid. En primer lugar, quiero felicitar al profesor Emilio Ridruejo por su excelente lección inaugural y darle las gracias por su esfuerzo que ha contribuido en gran medida al realce de este acto. Escuchando al profesor Ridruejo, probablemente más de alguno, yo por lo menos, hemos pensado que aquello del mito de la confusión de las lenguas que siguió a la Torre de Babel, más que un castigo divino, debe ser algo intrínsecamente implantado en cada uno de nosotros, porque en cuanto nos dejan tenemos una gran tendencia al aumento de entropía. Creo que ha sido muy pertinente y muy aleccionador en algunos aspectos. Iniciamos hoy un nuevo curso con las ilusiones renovadas y con todas nuestras energías dispuestas para acometer las tareas que tenemos por delante, a pesar de que las condiciones no son las mejores. Como bien saben ustedes, las circunstancias siguen siendo duras. Después de unos años de crisis y de dolorosos recortes, parece que se atisba alguna esperanza de recuperación. Pero todavía eso no se ha traducido en signos palpables, ni en el aumento de recursos disponibles, ni en la flexibilización de las condiciones normativas que atenazan la política de personal. En lo que respecta a las condiciones externas, lo que podríamos llamar las condiciones de contorno, quiero hacer mías y suscribir íntegramente las palabras pronunciadas por el rector de Salamanca en la apertura oficial del curso de las Universidades de Castilla y León, que este año tuvo lugar en esa ciudad el pasado viernes día 19, con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León y del consejero de Educación. Como me he propuesto ser breve, solamente resumiré los puntos principales de lo dicho allí sobre la situación general de las universidades, y lo hago porque pienso que no por ser conocido debe dejar de decirse, sobre todo en momentos como este en que empezamos un nuevo curso. En primer lugar, me uno a su denuncia de, y cito textualmente al rector de Salamanca, una campaña de descrédito de las universidades públicas, promovida interesadamente por ciertos sectores de la sociedad
e incomprensiblemente alentada desde algunos poderes públicos, cuyo único mensaje es la repetición de una supuesta falta de calidad de las universidades públicas para justificar los recortes presupuestarios y favorecer iniciativas privadas, algunas de ellas de palmaria falta de seriedad y del nivel exigible a una universidad. Y más adelante siguió diciendo el rector de Salamanca: por eso también tengo la autoridad para denunciar el uso interesado de las posiciones en los rankings de las universidades españolas, el mensaje constante de que ninguna de ellas está entre las 100 primeras del más conocido de ellos, un mensaje que deja convenientemente en el olvido que el nivel de financiación pública de las universidades que ocupan los primeros puestos de los rankings multiplica por varios enteros, yo diría por muchos, el de las nuestras. Y puedo poner de manifiesto la inexactitud del mensaje del derroche y la falta de control de los presupuestos universitarios, cuando no hay administración más fiscalizada. Fin de la cita. Como he dicho, suscribo íntegramente estas palabras del rector de Salamanca, que el pasado viernes, en la apertura general de las universidades de Castilla y León, habló como portavoz de todos nosotros, de una manera clara y abierta que yo le agradezco. Siento que por estar de viaje fuera de España no pueda acompañarnos hoy para poder decírselo públicamente y en persona. Me uno también a su análisis de las amenazas más importantes que se ciernen sobre nuestra tarea. Por un lado, la posible promulgación de una disposición dejando al arbitrio de las universidades la modificación de las titulaciones a un sistema de 3 años de grado y 2 de máster, en lugar del actual de 4 años de grado y 1 de máster, es, en el mejor de los casos, inoportuna. En el curso pasado, 2013-2014, es decir, ayer mismo, hemos impartido el último año de las antiguas licenciaturas pre-Bolonia, de 5 años, y simultáneamente hemos culminado la implantación de los grados de 4 años, correspondientes a la adaptación al espacio europeo de educación superior. Corresponde ahora una tarea paciente y minuciosa de análisis de cómo ha ido la implantación y de cuáles son las actuaciones necesarias para mejorar la formación de nuestros estudiantes y aumentar su empleabilidad. Ciertamente hay argumentos a favor del sistema de 3+2, que ya fueron considerados hace años, cuando, sin embargo, se decidió implantar el sistema 4+1 con carácter casi general. En estos momentos se arguye que el cambio a un sistema 3+2 ayudaría a la convergencia con Europa. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en algunos países europeos están considerando que el sistema 3+2 tiene la desventaja de que no armoniza bien con el sistema americano, que se inclina mayoritariamente por grados de 4 años. Pero el inconveniente más importante es que la flexibilización para que cada universidad adopte la decisión que desee podría conducir a un estado de enorme confusión, en donde unos convergerían con Europa, desconvergiendo, y perdónenme la palabra, con Estados Unidos, a la vez que se producirían distanciamientos dentro del propio sistema universitario español, de modo que Valladolid, por poner un ejemplo, podría desconverger con Granada o Alicante desconverger con Santiago. Ciertamente no parece este un escenario razonable y eficaz. En este punto, la Conferencia de Rectores adoptó la opinión casi unánime que se trasladó al señor ministro de Educación en la sesión del Consejo de Universidades ese mismo día, de considerar que la promulgación de la disposición flexibilizando la duración de los grados generaría muchos más inconvenientes que ventajas. Como rector de la Universidad de Valladolid, me comprometo a unir mis esfuerzos a los de los demás rectores para intentar hacer llegar al Ministerio nuestro convencimiento de que antes de embarcarnos en una modificación que puede traer una gran confusión a este sistema universitario, el nuestro, que ya de por sí está atravesando momentos difíciles, es necesario realizar el análisis ponderado y cuidadoso de lo que ha supuesto la implantación de los grados de 4 años. Pero si el anunciado cambio a un sistema de 3+2 es una amenaza inminente pero futura, hay otra mucho más grave que ya estamos padeciendo y que no se espera que cambie sustancialmente en el futuro cercano. El mantenimiento durante varios años de la tasa de reposición y del techo de gasto está desangrando las plantillas de profesorado estable de nuestras universidades. Plantillas que son ya veteranas en la mayoría de las áreas de conocimiento y en las que las actuales normativas
hacen imposible planificar el necesario relevo del profesorado, que va a jubilarse en un tiempo no demasiado lejano. Además, y esto es también muy grave, las actuales normativas de ahorro a todo trance están impidiendo la incorporación de profesorado estable. De manera que para atender la docencia nos vemos obligados a la contratación de un excesivo número de profesores asociados. Aunque está clara la necesidad y lo genuino del papel que desempeñan los profesores asociados en algunas titulaciones, está también muy claro que resolver la docencia en la mayoría de las titulaciones con profesores a tiempo parcial, contratados de forma precaria, no es la manera más adecuada para conseguir una plantilla comprometida con la docencia, por no mencionar la dedicación a la investigación. Como se ha puesto de manifiesto en el último Consejo de Gobierno, para atender debidamente las necesidades docentes de la universidad, estamos recontratando cada año a casi un tercio de nuestra plantilla en las condiciones que acabo de describir. Solamente el esfuerzo burocrático de este procedimiento es extenuante para nuestra Administración, además de los perjuicios a medio y largo plazo ya mencionados. Todo ello está ocasionando a la institución un daño que me atrevería a calificar de casi irreparable, o con un coste de reparación superior al del ahorro generado y con las asimetrías de trato que ello ha supuesto. También en este punto me comprometo a unir mis esfuerzos con los demás rectores para hacer comprender al Gobierno el gravísimo efecto que puede producir el mantenimiento de estas medidas, incluso aunque solo sea 1 o 2 años más. Sé que nuestras autoridades regionales, el presidente y el consejero, son conscientes del problema. Sé que están a nuestro lado y también sé que, desafortunadamente, las decisiones en este terreno se toman en otros ámbitos. Todo esto no debe inducirnos a la resignación ni a la desesperanza. No tiraremos la toalla. Hay muchas cosas que podemos hacer dentro de casa para racionalizar los recursos y, en definitiva, mejorar. Antes de nada, quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Aunque el panorama es complicado, con la ayuda de todos vamos a conseguir empezar el curso con normalidad. Quiero agradecer aquí la inestimable y esforzada colaboración de los miembros de la Comisión de Profesorado, de la Comisión Mixta, de la Comisión Negociadora, que han trabajado denodadamente junto con los vicerrectores de Profesorado, de Ordenación Académica y de Economía, para tener a punto las actuaciones necesarias y conseguir así que todos los estudiantes estén debidamente atendidos el día de comienzo de curso. De hecho, la Facultad de Medicina inició sus clases el pasado lunes, día 15, con toda normalidad, y el resto de los centros ha empezado hoy según el calendario previamente establecido. Tenemos margen para hacer los ajustes necesarios una vez completado el periodo de matrícula y confiamos en poder lanzar antes de fin de año un programa de contratación de ayudantes y ayudantes doctores con el fin de incorporar jóvenes que comiencen ahora su formación y se conviertan en el futuro relevo de nuestra plantilla. Nuestra universidad se asienta en 4 ciudades: Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. Esto plantea problemas, como todos sabemos, y algunos de ellos desafortunadamente inevitables. Queremos trabajar para conseguir la máxima descentralización administrativa, apoyada en las nuevas tecnologías, para que la tramitación sea más ágil y para evitar desplazamientos físicos de las personas. Hemos de conseguir poner en valor la diversidad que representan nuestros 4 campus, apostando por la especialización de las tareas en cada uno de ellos y por la búsqueda de sinergias con las autoridades y el tejido social en cada una de las ciudades. Somos conscientes del duro trance por el que están pasando muchos de nuestros grupos de investigación. Aunque este año que termina las limitaciones presupuestarias no permiten ya margen de maniobra, nos comprometemos a presentar a comienzos de año un programa de apoyo para nuestros investigadores que les ayude en la tarea cada vez más compleja de buscar financiación para sus proyectos. Estamos también empeñados en buscar financiación adicional para reforzar y ampliar nuestro programa de becas predoctorales, base fundamental de la investigación de la universidad. Por otro lado, queremos poner en marcha un proceso de modernización de los servicios administrativos y de las estructuras de gestión
y para ello queremos sumar a este proyecto a todo el personal de Administración y Servicios. Este sector de la comunidad universitaria se ha visto igualmente afectado por años de ajustes y restricciones, pero es de justicia reconocer públicamente que ha sabido aunar esfuerzos para que la calidad de los servicios prestados a la comunidad universitaria en todas las esferas de actividad, tanto en lo que atañe a la organización de la docencia como a la investigación, a los estudiantes y otras áreas igualmente imprescindibles, no se viera mermada. Estoy seguro, pues, de contar también con su colaboración y su ayuda en esta nueva etapa de mejoras. Estamos plenamente comprometidos en la mejora de la calidad de la enseñanza que impartimos, en un esfuerzo que implica prácticamente a toda la comunidad universitaria. Durante este curso académico que empieza, 22 títulos se someterán a la renovación de la acreditación y un total de unas 1.260 personas, entre profesores, PAS y estudiantes, participarán en 156 proyectos de innovación docente. Estamos haciendo un esfuerzo para adaptar nuestra oferta a las necesidades de la sociedad, con la implantación de un nuevo grado semipresencial en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Palencia, y planes de formación conjuntos, uno entre Estadística e Informática en Valladolid, otro entre Informática de Segovia y Matemáticas de Valladolid y otro entre Infantil y Primaria en Palencia. Como consecuencia de la implantación de los nuevos grados, varias de las antiguas escuelas universitarias se han convertido en facultades o escuelas técnicas superiores. Y hoy nos alegra dar la bienvenida a la Facultad de Comercio, a la Facultad de Enfermería de Valladolid, a la Facultad de Educación de Palencia, a la Facultad de Educación de Segovia, a la Facultad de Educación de Soria y a la Escuela de Ingeniería Informática de Segovia. En el curso que comienza entrará en vigor la normativa de progreso y permanencia, elaborada por el Consejo Social seriamente comprometido con el cumplimiento de sus deberes institucionales y en colaboración con todos los agentes implicados, incluidos los estudiantes. Como equipo rectoral, asumimos el compromiso de favorecer una implantación que resulte lo más organizada y menos traumática posible, con especial atención a los casos particulares y a las disfunciones que puedan aparecer. Existe suficiente margen en la propia normativa para poder corregir sobre la marcha y en diálogo permanente con el Consejo Social cualquier problema que pueda sobrevenir. Por lo que se refiere a las infraestructuras, todos tenemos en la cabeza cuáles son los proyectos de mayor envergadura que tenemos que abordar cuanto antes. En orden creciente de coste estimado, la terminación del campus de Soria, la segunda fase del campus de Segovia y la remodelación integral del edificio de la sede mergelina de la Escuela de Ingenierías Industriales. No quiero levantar falsas expectativas. Ninguno de los tres proyectos podrá llevarse a cabo con los recursos propios disponibles en la universidad, ni con los que podamos generar en un futuro inmediato. Será imprescindible contar con la ayuda de las autoridades regionales y de las instituciones en cada una de las ciudades. Por nuestra parte, ya estamos trabajando para definir con exactitud qué es lo que necesitamos para así tener una previsión sensata del coste, siempre dentro del espíritu de austeridad que imponen los tiempos y el cuidado exquisito en el uso de los recursos públicos que ponen a nuestra disposición nuestros conciudadanos. Por otro lado, mañana mismo se firmará el replanteo de la obra de la fachada del edificio histórico de la universidad, obra que será acometida de inmediato. Tenemos el compromiso de realizar actuaciones en materia de comunicaciones, singularmente la mejora de la red wifi en la mayoría de los edificios y la puesta en marcha de nuevas salas de estudio y adecuación de las ya existentes para aliviar las carencias puestas de manifiesto en los últimos tiempos. Todo lo que hacemos, lo hacemos directa o indirectamente con el fin último de que nuestros estudiantes estén mejor atendidos, que aprendan más, que estén en mejores condiciones de incorporarse al mundo laboral. Por eso quiero repetir aquí lo que he venido diciendo desde la campaña hace ya algunos meses. Quiero trabajar por una universidad donde ningún estudiante tenga que abandonar por cuestiones económicas o por la existencia de normas demasiado rígidas. Nos proponemos mantener los programas de becas existentes y buscar la financiación necesaria para aumentarlos. Aunque nuestros recursos son limitados, somos muy conscientes de que es nuestra responsabilidad el gestionarlos con buen criterio y sentido comunitario. Por eso creemos que esta ha de seguir siendo una de nuestras prioridades.
y es que, contrariamente a lo que predican algunos, no padecemos un exceso de titulados bien preparados. Si se acaba la crisis y la economía remonta, necesitaremos de todos nuestros jóvenes, y cuanto más preparados mejor, para construir una sociedad basada en el conocimiento. En este comienzo de curso hemos de tener un recuerdo especial para aquellos que nos han dejado durante el curso pasado. Miembros del personal de Administración y Servicios, profesores y, lo que es más trágico, estudiantes. Aún está dolorosamente reciente el fallecimiento en accidente hace solo unos días de Alba, estudiante de Ingeniería a punto de presentar su trabajo fin de grado. Todos han dejado un vacío que nos causa pesar, pero conservamos su recuerdo y su ejemplo que nos ayudan a seguir adelante. Desde el punto de vista institucional, debo hacer mención del fallecimiento reciente de don Emilio Botín, que fue patrono a título personal de nuestra Fundación General y de nuestra Fundación Parque Científico de la Universidad de Valladolid. Su compromiso con nuestra universidad y con las universidades en general, materializado en la creación y el impulso de la red Universia, la estructura de internacionalización más grande del mundo universitario, convierte a don Emilio Botín en una figura difícilmente repetible. Quiero acabar ya como empecé. Iniciamos hoy un nuevo curso con las ilusiones renovadas y con todas nuestras energías dispuestas para acometer las tareas que tenemos por delante. Todo lo que tenemos que hacer ha de hacerse con la participación de todos o no será posible. Todos y cada uno de nosotros debe poner de su parte en la tarea. No hay recetas milagrosas. Necesitamos trabajo, sentido común y confianza en que, por muy grandes que sean las dificultades, entre todos conseguiremos la universidad que queremos. Muchas gracias a todos por asistir a este acto solemne. Os deseo que este curso que hoy empieza podáis conseguir vuestras metas, las comunes y las particulares. Bueno, ahora pronunciaré las palabras formales, después cantaremos el Gaudeamus y el acto habrá terminado. Así pues, en nombre de Su Majestad el Rey, declaro inaugurado el curso académico 2014-2015. El acto ha terminado. Se levanta la sesión.